La madrugada del 25 de junio de 2026 quedará registrada como una de las jornadas más devastadoras en la historia reciente de Venezuela. Lo que comenzó como una mañana aparentemente normal terminó convirtiéndose en una emergencia nacional sin precedentes cuando dos terremotos de gran magnitud sacudieron el país con apenas unos segundos de diferencia, dejando una estela de destrucción, dolor e incertidumbre. Millones de venezolanos despertaron sobresaltados por un movimiento violento que hizo colapsar edificaciones, interrumpió los servicios públicos y obligó a miles de familias a abandonar sus hogares mientras buscaban un lugar seguro. Los primeros reportes indicaron que un sismo de magnitud 7,2 fue seguido apenas 39 segundos después, por un segundo movimiento aún más intenso, calculado en 7,5 en la escala de Richter. La combinación de ambos eventos provocó daños estructurales severos en numerosas ciudades y activó inmediatamente los protocolos de emergencia. Especialistas en geología explicaron que el fenómeno estaría relacionado con la interacción entre la falla de Boconó y otras estructuras tectónicas ubicadas frente a la costa norte venezolana, una región considerada de alta actividad sísmica debido a la interacción permanente entre la placa del Caribe y la placa suramericana. Aunque Venezuela ha experimentado terremotos importantes a lo largo de su historia, expertos coinciden en que la particularidad de este evento radica en la sucesión casi inmediata de dos movimientos de gran intensidad. Esa combinación redujo considerablemente el tiempo de reacción de la población y aumentó el riesgo de colapso en edificaciones que lograron resistir el primer impacto, pero cedieron con el segundo. Las escenas de pánico comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos. En Caracas, cientos de edificios fueron evacuados, mientras miles de personas descendían por escaleras de emergencia o corrían hacia plazas y avenidas buscando espacios abiertos. En numerosos sectores se produjeron cortes eléctricos casi inmediatos, dificultando aún más la coordinación de las labores de evacuación. La Guaira fue identificada rápidamente como la zona cero de la tragedia. Localidades como Los Corales, Tanaguarena y Playa Verde registraron algunos de los mayores niveles de destrucción. Numerosas viviendas quedaron reducidas a escombros y varios edificios presentaron daños estructurales irreparables. Equipos de rescate comenzaron a trabajar contrarreloj para localizar sobrevivientes atrapados bajo toneladas de concreto. Mientras tanto, en Caracas comenzaron a llegar reportes desde distintos municipios. En Los Palos Grandes se registraron importantes incendios provocados por rupturas en tuberías de gas que no pudieron ser cerradas oportunamente. En sectores como Chacao, Altamira, El Paraíso, San Bernardino y otras zonas residenciales aparecieron grietas de gran tamaño en edificios de apartamentos, oficinas y hoteles. Varias estructuras colapsaron parcialmente, obligando a establecer perímetros de seguridad mientras continuaban las réplicas. En Miranda también se activaron todos los organismos de emergencia. Municipios como Baruta registraron daños importantes en comunidades como La Palomera y Santa Cruz del Este. En Carabobo, ciudades como Puerto Cabello, Morón, San Diego y Urama reportaron severas afectaciones tanto en viviendas como en carreteras y puentes. Tucacas, en el estado Falcón, vivió horas dramáticas debido al derrumbe de múltiples edificaciones y a la existencia de personas atrapadas bajo los escombros. Con el paso de las horas comenzaron a conocerse las primeras cifras oficiales. Inicialmente se hablaba de varias decenas de fallecidos. Sin embargo, conforme avanzaban las labores de búsqueda y rescate, el número de víctimas aumentó rápidamente. Las autoridades confirmaron posteriormente más de 230 personas fallecidas y centenares de heridos, aunque equipos de emergencia advirtieron que la cifra podría incrementarse debido a la enorme cantidad de estructuras colapsadas que todavía no habían podido ser inspeccionadas completamente. La magnitud de la tragedia obligó al Ejecutivo a decretar el estado de emergencia nacional. El objetivo inmediato consistía en movilizar todos los recursos disponibles para atender a los damnificados, coordinar hospitales, activar refugios temporales y facilitar las operaciones de rescate. Sin embargo, conforme transcurrían las primeras horas, comenzaron a surgir fuertes cuestionamientos sobre la capacidad operativa de los organismos de emergencia. Numerosos ciudadanos denunciaron retrasos importantes en la llegada de equipos especializados, especialmente en las zonas más afectadas de La Guaira. Familiares de personas desaparecidas aseguraban que muchos rescates estaban siendo realizados únicamente por vecinos, utilizando herramientas improvisadas debido a la ausencia inicial de maquinaria pesada.
Testigos relataron escenas donde decenas de voluntarios removían bloques de concreto con palas, barras metálicas e incluso con sus propias manos mientras esperaban la llegada de equipos especializados. En algunos sectores, las únicas herramientas disponibles eran martillos, picos y linternas proporcionadas por residentes de las propias comunidades. Diversos especialistas comenzaron entonces a señalar que la tragedia había puesto en evidencia años de debilitamiento institucional en materia de gestión de riesgos. Según estas evaluaciones, el país enfrenta un déficit significativo de grúas, plantas eléctricas portátiles, equipos hidráulicos para rescate urbano, unidades médicas móviles y perros entrenados para localizar sobrevivientes. A ello se sumó otro elemento que rápidamente generó polémica. Habitantes de distintas regiones denunciaron una distribución desigual de los recursos de emergencia. Mientras algunos sectores de Caracas recibían maquinaria pesada pocas horas después del terremoto, numerosas comunidades costeras permanecían esperando asistencia oficial en medio de una situación desesperante. Las críticas también alcanzaron a la capacidad logística del sistema sanitario. Varios hospitales comenzaron a recibir simultáneamente decenas de heridos con traumatismos graves, fracturas múltiples y lesiones provocadas por derrumbes. Personal médico informó sobre la necesidad urgente de medicamentos, sangre para transfusiones, material quirúrgico y plantas eléctricas capaces de garantizar el funcionamiento continuo de quirófanos y unidades de cuidados intensivos. En paralelo, comenzaron a registrarse problemas importantes en las comunicaciones. El colapso parcial de las redes telefónicas dificultó el contacto entre familiares y complicó la coordinación de las labores de rescate. Miles de personas utilizaron las redes sociales como principal mecanismo para reportar desaparecidos, solicitar ayuda o informar sobre personas localizadas con vida. Las plataformas digitales se transformaron rápidamente en enormes centros de coordinación ciudadana. Voluntarios comenzaron a elaborar listas de personas desaparecidas, mapas colaborativos de edificios colapsados y directorios improvisados de refugios temporales. La solidaridad digital permitió que numerosos ciudadanos encontraran información sobre familiares cuyo paradero era desconocido durante las primeras horas posteriores al desastre. Mientras tanto, expertos en protección civil insistían en que las siguientes 48 horas serían absolutamente decisivas para encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Cada minuto resultaba fundamental, especialmente considerando que muchas víctimas podían permanecer atrapadas en espacios reducidos con acceso limitado al aire y al agua. La comunidad científica también comenzó a monitorear cuidadosamente la posibilidad de nuevas réplicas. Aunque este tipo de fenómenos suele formar parte del comportamiento normal posterior a un gran terremoto, las autoridades recomendaron evitar el ingreso a edificios que presentaran daños visibles hasta que pudieran ser inspeccionados por ingenieros especializados. La incertidumbre crecía conforme llegaban nuevas imágenes desde distintas regiones del país. Las fotografías mostraban carreteras agrietadas, puentes afectados, edificios inclinados y comunidades enteras intentando organizarse para enfrentar una de las mayores tragedias naturales registradas en Venezuela durante las últimas décadas. Lo ocurrido no solo representa una emergencia humanitaria inmediata, también plantea enormes interrogantes sobre la capacidad del país para enfrentar desastres naturales de gran escala en un contexto marcado por limitaciones económicas, deterioro de infraestructura y profundas tensiones institucionales que ya existían antes del terremoto.